Hay un tema muy chulo, ahora que has dicho que os conocisteis en una cafetería, que es el emprender con socios. A nosotros nos lo preguntan un montón, porque nos ven pues, dos amigos que han montado un proyecto, que va muy guay. Pero, ¿qué le diríais a una persona que está escuchando este podcast de emprender con socios? ¿En qué se tendrían que fijar? ¿Cómo gestionar la relación a largo plazo? Todo lo que habéis aprendido de socios, bueno, y también a nosotros, que al final nosotros podemos aprender mucho de lo que habéis hecho. Yo el tip número 1 que os daría para que funcione la relación es pelearos, comunicaros, hablarlo todo y nunca os guardéis nada, nunca evitéis el momento incómodo porque al final, antes o después, eso acaba siendo una especie de cáncer que puede crecer, ¿no? Yeah. A nosotros eso nos funcionó muy bien, no fue planeado de nuevo, o sea, simplemente nos peleábamos muchísimo porque los dos tenemos mucho carácter, los dos tenemos las ideas muy claras y al principio nos peleamos mucho y rompimos como socios muchas veces, ¿no? ¿En serio? Antes de levantar el primer euro, ¿eh? Pero Esos 6 meses, ¿no? no nos callábamos nada y incluso entramos en la dinámica de pelearnos porque has puesto el botón aquí y a mí no me gusta aquí, pues yo creo que sí. Pero esa dinámica nos creó una relación muy sana porque ya no nos incomodaba discutir, Ya. ¿no? A veces cuando una relación es demasiado bonita, dices, bueno, ahora a discutir no estoy acostumbrado y da igual, ¿no? En cambio, cuando estás muy acostumbrado a discutir, pues incluso tiene cierto morbo, ¿no? Pues ahora pues te llevo a la contraria con esto. Sí, Que a lo mejor tampoco me importa tanto, pero, ¿no? Es muy buen consejo, ¿eh? Y eso nos fue muy bien porque nos conocimos muy bien, muy rápido. Aprendimos que teníamos que negociar las cosas y que teníamos que llegar a acuerdos. Lo pusimos siempre por delante, eso es verdad, y eso creo que es innato. Es decir, sabíamos que aunque nos discutiésemos por nuestro punto de vista, los dos luchábamos por lo mismo, que era lo mejor para Holded, para el cliente, para lo que fuera. Y eso nos permitió construir, yo creo, una relación muy sólida. Ya. Sí, yo creo que es respetar mucho lo que ha hecho la otra persona, ¿no? O sea, no buscar un socio solo porque te va a llevar unas ventas, ¿no? Es como, hostia, he montado un proyecto, necesito un socio que me venda. No, eso no es un socio, eso es un empleado. Entonces tienes que distinguir mucho lo que necesitas, si necesitas un empleado o necesitas un socio. Y un socio es algo que de verdad tienes que respetar. O sea, yo al final, aunque Javi no lo conociera mucho en ese momento, sabía que la había liado, había montado una gran tienda de ropa, tenía muchos empleados, ¿no? Algo que yo no había hecho. Entonces, si respetas al socio, o sea, si eres que al final no tiene que ser ni amigo. Si tú de verdad quieres que lo que estás luchando es por el bien de la empresa y te intentas apagar un poco tu ego, que todos lo tenemos y muchas veces, muchas discusiones venían del ego de los dos. Pero si al final piensas, vale, vamos a intentar sacar esto para adelante y tú de verdad lo admiras como profesionalmente, potencialmente llegarás. Pero sobre todo es que lo cerramos Holded, no sé, 6, 7 veces antes. Y la verdad, porque ¿Recordáis alguna graciosa? Enfadarse con él, ¿eh? Yo en verdad era un poco más vinagre o tóxico y Javi siempre me llevaba. Pero creo que 2 Bernards nos hubiéramos estampado heavy. 2 Javis no hubierais discutido tanto. ¿Recordáis alguna chula o no? No, tampoco son muy morbosas, pero sí, yo me acuerdo de una perfectamente. Empezamos en Barcelona Activa y estábamos en el banco de fuera y no me acuerdo por qué, porque alguna discusión por algo que no estábamos de acuerdo y decidimos, pues ya está, oye, da igual, lo cerramos tú. Ya está. Mejor no continuar que seguir así, ¿no? Y lo cerramos y no hablamos nunca más, ¿eh? O sea, era... Duró no sé cuánto, 10 minutos o 5 o 3 o media hora. Como pero el Holded molaba. Porque luego volvíamos, vale, lo cerramos, pero, hostia, ¿y si conseguimos el dinero? ¿Y si conseguimos? O montamos ese feature, o sea, ¿no? O esto empieza a pillar tracción. Ya ves. Al final también había muchas discusiones que eran de la frustración de no levantar dinero, porque al final lo necesitábamos para los primeros empleados, ¿no? O la frustración de que el proyecto al principio pues no iba lo rápido que queríamos que fuera, pues al final pues disparas al socio. Ya. Pero sí, yo creo que es verdad, discutir es básico. ¿Tan necesario era el dinero? Me refiero, ¿no podíais validar si el proyecto funcionaba o no? Por ejemplo, Juan y yo hicimos 5 episodios de podcast y el cuarto o quinto funcionó un poco mejor que la media y dijimos, vale, esto puede tener un potencial. ¿No hay ninguna forma de poder ver si tenéis 10 potenciales clientes que os paguen 100 euros, 50 o 30 euros al mes, lo que sea? Al menos para decir, hay gente que compra esto. Lo hicimos. Lo teníamos. Creo que teníamos 600 euros al mes. 858 creo que teníamos cuando levantamos el capital. Y con eso ya estabais como con mucha confianza de decir, joder, solo nos hace falta el dinero y es el cuello de botella, 100%. Sí. Hubo un momento en que dijimos, vale, si no conseguimos el dinero, y me acuerdo de la conversación con Javi, de decir, vale, potencialmente llegaremos a facturar 5.000, 6.000 al mes, y al final el producto lo montamos. O sea, el producto final entre los dos lo montamos, no necesitamos empleados. Podríamos, con tiempo infinito, y si no hubiera habido competencia, entre los dos hubiéramos podido montar el Holded de hoy en día. O sea, y esto hay muchos de esto porque no, o sea, me refiero, sea posible, ¿no? En la vida real. Pero el problema era también un tema de timing, de competencia, de llegar al mercado y también de que al final le estás metiendo 6, 7 meses a un proyecto y necesitas que algo arranque, ¿no? Que algo brille, porque si no,
a nivel personal también quema. Y sobre todo... que lo mismo. No, y las circunstancias de ese momento, ninguno de los dos teníamos ingresos. Yo ya había cerrado Phil Park. Bueno, estaba cerrándolo, pero ya no tenía nómina. Él ya no estaba dedicándole tiempo a sus otros proyectos, por lo tanto estábamos con ingresos 0 al mes. Ya. Y cada cliente nos pagaba pues 15 euros de media. Entonces, claro, de uno en uno, hasta que pudiéramos pagarnos una nómina de uno de los dos, nos hubiésemos pasado mucho tiempo. Entonces, creíamos que realmente por nuestro modelo de negocio tenía sentido levantar capital para acelerar el crecimiento. Y nosotros seguíamos haciendo, no es que parásemos. Lo que pasa es que cuando el mundo del capital te dice, no, tú no vales y no te lo doy, te frustra un poco, porque dices, ¿cómo puede ser si le has dado dinero a ese tío que no tiene un PowerPoint y no ha hecho nada, ¿no? Te comparas inevitablemente, ¿no? Entonces, cada no, pues, hombre, un poquito... ¿Qué era lo que pedíais? Imaginad que somos los inversores. ¿Qué era lo que presentabais en ese momento? Yo, lo que me vendió Javi, que por eso le vendí el 50 por 5.000, 2 millones a 10 de valoración. 2 millones de valoración, vale. Terminamos levantando 199.000 euros. Pero es que tickets de 50 era imposible. O sea, el problema también que había en ese momento es que en 2016 no había la moda emprendedor no había, el Venture Capital solo estaba para proyectos mucho más adelantados y el Business Angel, ¿no? el inversor que invierte en startups, en 2017 en Barcelona era casi nulo No había, pero metía 2.000 euros. Sí, siempre necesitaban que alguien fuese el validador, ¿no? Había una parte que ya no era que no tuvieran el dinero, sino que no estaban educados ni habían visto pues otros casos de éxito para decir, vale, pues vamos a invertir en startups muy pequeñas y necesitaban que alguien validase, ¿no? Y al final en nuestro caso fue pues un emprendedor que había vendido otra empresa que al final dijo, vale, va, pues yo meto los primeros 30.000. Y a partir de ahí de repente tuvimos overfunding, ¿no? Que se dice, o sea, si queríamos levantar 200, creo que teníamos, no sé, 300 o más, o mucho más. Pero siempre faltaba alguien, porque también hay una parte en el mundo del Business Angel que es la parte reputacional, ¿no? De nadie quiere invertir, o sea, nadie quiere tener un antiportfolio malo. O sea, al final es como invertir en Holder y que Holder muera, pues dice poco, que al final vuelve a ser ego inversor, ¿no? Yeah. Entonces, ¿Y qué argumentos utilizáis para convencerles de que iba a ser una empresa exitosa? Hombre, tú lo picheas y cuando lo picheas pues le explicas, oye, lo que quieres hacer, por qué lo estás haciendo, cuál es tu potencial mercado, le enseñas los usuarios que tienes, lo que opinan los usuarios que lo están usando. Y sobre todo ese pitch deck, que es lo que hace cualquier startup cuando empieza, ¿no? Es, oye, una presentación PDF que luego la puedes explicar y presentar en persona, la vas evolucionando con cada conversación. O sea, oye, tú hablas con un fondo, hablas con un business angel y te pregunta algo que no habías puesto en la presentación o te pone algo en duda y tú esa la vas iterando hasta que te va quedando algo bastante sólido porque tiene ya, ¿no? Contiene los comentarios de muchas conversaciones y entonces pues va cogiendo más fuerza y sentido. Y que no es un modelo ni ningún framework, ¿no? Al final es, oye, tengo esto, ¿te interesa comprarlo, ¿no? Como inversión, como producto? O sea, al final te estoy vendiendo un 10, un 20% del monstruo que estoy creando. Entonces te tengo que vender que el producto es la hostia. ¿Por dentro vosotros pensáis que va a ser un monstruo? Sinceramente, en ese momento. Bueno, monstruo es una palabra que cuesta de cuantificar, pero que pensábamos que definitivamente lo que estábamos haciendo tenía sentido. Hombre, desde luego estábamos metiendo toda nuestra vida ahí. O sea que... ¿Había alguna competencia en ese momento o alguien en que fijaros que hacía algo parecido o no? Sí. Sí, creo que una parte bonita fue que nunca lo miramos, ¿no? Creo que otra vez fue inconsciencia. De hecho, yo puedo entender perfectamente cómo, o sea, ¿no? A toro pasado, como los inversores veían a dos chavales de, no sé, yo tenía 24, 25, Javi tenía unos, no sé, 2 o 3 más. Obvio que no iban a invertir en un programa de facturación gris en 2016 con 2 niños, uno que hacía Snobo y el otro que había cerrado una empresa de moda. Es que no, era un sinsentido. Nosotros en ese momento es que como no veíamos la competencia, al final, cuando estás tan obsesionado en algo, o sea, lo que teníamos muy claro es que lo íbamos a hacer mucho mejor de cualquier cosa que hubiera, ¿no? Porque al final sabíamos que había una necesidad. Cuando se lo enseñábamos a amigos o a los primeros clientes decían, ¡buah, esto es la hostia! Entonces sabíamos que había potencial. No hicimos ni un estudio de mercado, porque creo que igual lo hicimos 2 años después de empezar Holden, ¿no? Igual, al cabo de 1 año para levantar una ronda ya más seria, ya con inversores profesionales. Pero al principio era montar y decir, oye, tengo esto, mola mucho, inviérteme.